Estamos aquí en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cali, en el barrio San Nicolás. Y aquí, en este dinamismo que caracteriza a esta institución en sus 22 años de vida, enmarcados también en los víveres que aquí llegan y de aquí, debidamente organizados, procesados, salen continuamente. Aquí se ha hecho esta pausa para la Eucaristía, para unirnos también en la fracción del pan, que es la Santa Misa, en esta fracción del pan en la que Jesús dice: coman todos, refiriéndose a nuestra participación del pan del cielo, el pan eucarístico, el pan de Dios. Y aquí en donde el lema de este banco ha sido en los últimos años la palabra de Jesús en una de las multiplicaciones de los panes: denles ustedes de comer. Y este Banco de Alimentos de Cali es un esfuerzo diario para cumplir este mandato de Jesús. Por eso me alegra saludarlos desde aquí, unido al director de esta obra actualmente, el padre Joaquín Alberto Gómez Rendón, unido también al director de las comunicaciones en la arquidiócesis, el padre Ober. Aquí nos acompañan también algunos miembros de la junta directiva del Banco de Alimentos. Están don Octavio, Adriana, Javier, entre otros, que llegarán ahora para la reunión de la junta. Y aquí están las personas que laboran en el banco, los colaboradores en esta obra, hombres y mujeres, personal que me han dicho cifras casi siempre alrededor de 50 personas, sin contar no las mujeres y los niños, sino sin contar los voluntarios y voluntarias que también ayudan aquí. De manera que desde aquí les damos a todos un gran abrazo y los invitamos a avanzar en esta preparación para la Pascua 2022, en esta comunicación cristiana de bienes, en este vivir las prácticas cuaresmales que las hemos identificado como ese volvernos más a Dios en la oración y en la escucha de su palabra, como ese volvernos al prójimo en el compartir, en el darse cada uno, cada una, y el dar también de lo que Dios nos ha confiado, que lo llamamos la limosna, y en ese aprender cada día también a dominar nuestro propio yo, a darle más espacio al espíritu a través del ayuno, que nos permite también salir más de nosotros mismos y pensar más en Dios y en los demás. Son las prácticas que nos han ayudado y que ya ahora nos entran en esta parte final de la Cuaresma. Este es el domingo cuarto, que es conocido como el domingo letare,
un infinitivo del latín, un verbo en infinitivo, que significa más alegrarse, estar alegres. Y ese alegrarse es como una dimensión permanente de la fe. Pero es también una dimensión ya de la proximidad a la Pascua anual, como lo escuchamos en la lectura del Evangelio. El hijo mayor de esa parábola, cuando vuelve del campo a la casa, oye la danza, la música, y se sorprende y pregunta: ¿qué pasó aquí? Y le cuentan lo de su hermano que ha regresado. Y el padre, cuando se acerca a este hijo mayor, intransigente, que no acepta esa fiesta porque juzga que su hermano menor es un sinvergüenza que no merecía nada. Y el padre le dice también, así como salió al encuentro del hijo menor, sale al encuentro del mayor y le dice: era preciso alegrarse y hacer un banquete por este, no hijo mío como él se lo dijo, ese hijo tuyo, sino por este que es también hermano tuyo, por este hermano tuyo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, lo hemos recuperado. Entra para que participes también en la alegría, en la fiesta. Hasta ahí llegó el relato, porque no sabemos si al fin de cuentas este hijo mayor, intransigente, entró o se quedó por fuera. Que es un riesgo que tenemos de quedarnos por fuera de la misericordia de Dios. El hijo menor se había separado de la casa y llevaba una vida idolátrica, entregada a los vicios, una vida disoluta. Pero no se había separado tanto del padre. Tenía esa nostalgia de la casa y del papá, del hogar y de la familia, del hermano. Y regresó. El hijo mayor se había separado del corazón del padre. Permaneció en la casa, pero lejos del corazón del padre. No aceptaba ese rostro de Dios como padre. Prefería el rostro del patrón o el mandamás. Y no tuvo problema en que cuando el otro pidió la herencia, él también dijo: bueno, también deme lo mío. Y se quedó en la casa, pero lejos del corazón del padre y lejos de su corazón del hermano menor. Y esta lejanía es la que el Señor quiere denunciarnos en este cuarto domingo. Tú también puedes estar lejos del corazón de Dios como Padre. Todos hablamos de Dios, pero es que en Jesús no habla tanto de Dios, habla es del Padre, el Padre de Jesús y Padre nuestro. Ese es el Dios de Jesús. Y nosotros no hablamos tanto de Dios, hablamos de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Y en ese Hijo Dios nos hace sus hijos adoptivos. Como diría Pablo, somos hijos en el Hijo. Por lo tanto, más que hablar de Dios, hablamos de un hermano nuestro, de Jesús, en quien vemos el rostro del Padre, en quien contemplamos la verdad de Dios y la verdad de nuestro prójimo, y también la verdad de nuestra distancia, de nuestro propio pecado, para tener la humildad de dejarnos corregir. Pues bien, esta es la preciosa palabra que nos entrega el Señor en este domingo y que nos invita a varias cosas.
Ya la oración colecta lo resumía en 3 invitaciones: que de cara a la Pascua nosotros vayamos hacia esa celebración con prontitud, con entrega plena, generosa y con alegre fe. Prontitud, entrega generosa y alegre fe. Son las disposiciones que pedimos en la oración colecta de esta Santa Misa. Que esas sean también las disposiciones que tenemos en nuestra alma y que lo hagamos llenos de alegría, porque todos podemos volver y entrar al corazón del Padre. El Padre no nos niega esa oportunidad. Aquí y en este domingo cuarto sí que tenemos que pensar nosotros, en Colombia, que tenemos todos estos dramas que corremos el riesgo de deprimirnos y volvernos muy pesimistas con todas estas situaciones que vivimos dentro del país y en el mundo, que la situación no es nada fácil, con el riesgo de estas guerras y las realidades que se pueden venir como consecuencia, como secuelas de las pandemias. En estas realidades tenemos que hacer el verbo que nos dice hoy el Evangelio: recapacitar, entrar en sí y recapacitar, como hizo el hijo menor. Todos estamos llamados a recapacitar. Estamos llamados a tener una nueva oportunidad para que en Cristo sigamos creciendo como nueva humanidad, como nueva creación. Sigamos reconciliándonos con Dios, con el prójimo, con la vida. Sigamos compartiendo el pan de los hijos y no el pan de los impíos, ese pan de las lágrimas que comía el hijo menor, que eran las sobras de los cerdos, y ni eso se lo daban a comer. Que podamos alimentarnos de la Eucaristía para que seamos capaces todos de vencer el hambre sobre la tierra. Es una vergüenza que haya hambre y que haya gente que se enferma y muere de hambre porque no hacemos lo suficiente. Al final de la vida nos juzgará Dios. Lo primero es eso: tuve hambre y me diste de comer. Jesús, que se identifica con el necesitado. Los países de la tierra que no podemos, las sociedades, dejar que el hambre se apodere de la humanidad. Y así sigue Jesús hablando de la sed, de la desnudez, de la falta de techo, de la enfermedad, de la prisión, de todas estas cosas en donde nosotros tenemos que ver el rostro de Jesús en quienes viven esas duras realidades. Ánimo, hermanos y hermanas, es posible ser otros. Dios no deja de perdonarnos nunca. No dejemos nosotros de buscar el perdón de Dios y de buscar a Jesús para que Él nos obtenga el perdón de aquellos a quienes les hemos hecho daño. Y tal vez hoy no le podemos decir: perdóname, me equivoqué. Para que Él nos ayude también a perdonar a aquellos a quienes no queremos perdonarles y los condenamos. Esos sinvergüenzas están condenados a morir. En Jesús se puede dar el milagro del perdón en todas sus vías, en la vía de perdón que pedimos a Dios, de perdón que nos pedimos unos a otros, de perdón que nos damos con generosidad. Esa es la alegría del cuarto domingo de la Pascua, y este es el gozo que debe estar siempre instalado en nuestra vida. Compartían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, se decía de los primeros cristianos. Avancemos con la alegría y alimentémonos de este pan del cielo. Amén.